El objetivo de esta guía es conocer y entender los postulados de la teoría celular. Iniciaremos entonces mirando la historia del concepto de célula, y para eso hay que remontarnos al año de 1665, cuando el científico inglés Robert Hooke dio el nombre de células a las estructuras que observó cuando puso una lámina de corcho bajo el microscopio que él mismo construyó. En 1683, Anthony van Leeuwenhoek construyó microscopios capaces de aumentar 200 veces el tamaño de los organismos unicelulares que pudo observar. Ya en el siglo XIX, el botánico Matthias Schleiden y el zoólogo Theodor Schwann identificaron que las plantas y los animales estaban formados por células. Esto fue tomado como dos importantes hitos en el desarrollo del conocimiento sobre la célula. El trabajo de estos dos científicos permitieron entonces, junto al trabajo que hizo el fisiólogo Claude Bernard y el patólogo Rudolf Virchow, de confirmar y apoyar la idea de que las plantas y animales estaban formados por células. Esto condujo al desarrollo de la teoría celular y por supuesto a la estructuración de los postulados. Entender el concepto de célula es entender los postulados planteados en este siglo XIX. Si nosotros miramos, la célula es la unidad de origen, estructura y función de todos los seres vivos. Y en ese sentido, lo que vamos a hacer a continuación es definir cada uno de esos elementos para poder tener un mejor entendimiento. El primero de ellos, como ustedes observan, dice es la unidad de origen. Cuando nosotros decimos que es la unidad de origen, nos estamos refiriendo al postulado número 1, que señala que las células se producen a partir de otras células. Este postulado afirma que la célula es la unidad reproductiva de los seres vivos. Si nosotros miramos eso, podemos entonces entender que en el caso de organismos unicelulares se van a presentar tres tipos de origen de células. El primero, la bipartición, también se conoce como fisión binaria, y ocurre cuando un organismo se divide en dos partes iguales y se generan dos individuos idénticos. Esto generalmente va a ocurrir en bacterias. La gemación consiste en la aparición de una prolongación o yema en la superficie de la célula madre, y esta yema al madurar se convierte en un nuevo organismo aparte del progenitor o junto a él. Es decir, en este tipo de organismos, que es muy común en levaduras y en nidarios, pues pueden formar colonias o agrupaciones. Ya para el caso de la esporulación, lo que se observa es que el núcleo de la célula madre se divide. Como ustedes observan aquí, el núcleo está completo, pero aquí ya este núcleo se fragmenta, y al dividirse forma nuevas células, como ustedes lo están observando aquí. Esas células reciben el nombre de esporas, que salen posteriormente de la célula y se desarrollan para dar origen a nuevos individuos. O sea que aquí estamos viendo eso. Eso para el caso de los organismos unicelulares. Cuando nosotros vemos organismos pluricelulares, estamos viendo entonces cómo se requieren de unas células que van a recibir el nombre, en este caso van a ser unas células haploides. Se conocen como haploides porque tienen la mitad de la información genética de una célula somática, y en este caso las células haploides van a ser el espermatozoide y el óvulo. Para el caso de los humanos, que tenemos 46 cromosomas en nuestras células somáticas, nuestros gametos o células haploides pues van a tener la mitad de la información, es decir, 23. La unión de esas dos células va a formar una célula con 46 cromosomas, a la que llamaremos cigoto, y ese cigoto, por repetidas divisiones mitóticas, va a dar origen a los individuos que somos nosotros, es decir, los organismos pluricelulares. En un primer momento, células indiferenciadas, como se observan aquí, y luego pues habrá una especialización para que haya cada una de las funciones que nosotros cumplimos. Cuando hablamos de la unidad estructural, porque la definición como tal plantea que es la unidad de origen, estructura. Entonces, ¿qué es eso de estructura? Para hablar de la estructura, estamos hablando del postulado número 2, que señala que todos los seres vivos están compuestos de células. Y eso lo habíamos visto en nuestra primera clase de este año, cuando hablamos de los niveles de organización de los seres vivos, y lo hicimos a través de una escalera
que se parece mucho a esta que tengo acá, donde observamos entonces que la célula está hecha, más bien, la célula es la unidad estructural de la que están hechos los tejidos, ¿cierto? De la que los tejidos van a formar órganos, los órganos van a formar sistemas y los sistemas van a formar individuos u organismos. Entonces aquí lo que estamos viendo es que esa unidad estructural o esa primera unidad que está, que es la que va a dar estructura a cualquier individuo, es la célula. Y esas células pues pueden ser de dos tipos, o eucariotas o procariotas, dependiendo de si tienen o no núcleo. Es decir, las células eucariotas son las que van a presentar un núcleo y las células procariotas no lo tienen. La definición, repitiéndola, dice, la célula es la unidad de origen, estructura y función. Entonces, cuando hablamos de la función, entonces, ¿de cuál función nos están hablando? Para esto nos remitimos al postulado número 3 que señala que las células son la unidad funcional de los seres vivos. Es decir, todas las células cumplen las mismas funciones que cumpliría un organismo pluricelular. En este caso, vamos a nombrar algunas, señalando entonces que las células pues requieren respirar, requieren alimentarse, requieren reproducirse, requieren excretar, entre otras muchas funciones que realizan. Entonces va a cumplir ese tercer postulado. Estos postulados, estos tres postulados que nombramos anteriormente, fueron postulados planteados en el siglo XIX, pero que no han perdido vigencia. Con el paso del tiempo y el desarrollo de nuevas técnicas experimentales, pues se han propuesto nuevos postulados como estos dos de los que vamos a hablar. Este postulado 4 señala que las células son las unidades genéticas de los seres vivos, y para esto pues es importante saber que el ADN está en el núcleo de las células, y aquí es importante entonces saber que dentro de una célula pueden haber entre 25.000 y 35.000 genes. Entonces, ¿qué es eso de un gen? Un gen es son pedazos, podemos decir aquí, son pequeños pedazos del ADN que van a codificar una característica particular. Es decir, si estamos diciendo que dentro de una célula, cada una de las células del cuerpo humano contienen entre 25.000 y 35.000 genes que llevan la información de lo que somos. Un ejemplo de eso podría ser el color de los ojos, el tipo de sangre, la estatura, hasta algunas enfermedades de corte genético están metidas dentro de esta información. Por eso se señala que las células son las unidades genéticas de los seres vivos, y ese paquete genético está dentro del núcleo, que es importante tenerlo en cuenta aquí. El postulado 5 señala que todas las células tienen la misma composición química. Entonces, no importa si se trata de un hongo, de una planta o de una persona, todos estamos compuestos por los mismos elementos: carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Con esto entonces espero hayamos cumplido el objetivo de entender el concepto de célula a partir de los postulados de la teoría de la